Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un gran día. Estamos comenzando semana. Le damos muchas gracias a Dios porque, nos podemos congregar por este medio. Allí se van conectando. Es Lendy, buen día, Rosemary, como siempre mi Doris, Ernesto Pacheco, mi Luz Dari. Buenos días a todos, Raúl. Quiero saludar a Lucero Villalba. Lucero, buen día. Te mando un abrazo. Sé que eres muy fiel en las conexiones. Dios te bendiga. Saludo también a Duan, a doña Herminia. Un saludo muy fraterno para los chicos de Hombre de Gedeón, que también se conectan siempre. A Carol, a tantos que son tan fieles. Hay algo que nuestro pastor ha estado diciendo mucho en este tiempo, y es que Dios en esta época está mirando nuestra fidelidad, amén. Y sé que allí hay muchos que son tan fieles, doña Ana Milena, Angie, Rosemary, son ustedes supremamente fieles, y Dios se agrada de la fidelidad de nosotros, amén. Dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces confiamos en que lo mucho de Dios también viene para nuestra vida, para nuestra casa, y ese tiempo en el que tú has sido fiel y has honrado a Dios, Dios te honrará también. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran, y yo creo firmemente que tu honra no quedará en vano, que el tiempo que tú sacas para Dios, para iniciar un día en la presencia de Dios, Dios lo honrará también, amén. Dios traerá bendición sobre tu vida, sobre tu día. Tu día no será el mismo, tu día es diferente cuando nosotros le entregamos todo nuestro ser a Dios, amén. Así es que quiero pedirle que por favor me acompañe en oración. Padre, te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande, poderoso, Señor. A ti nos presentamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, a quien nosotros debemos obedecer, a quien nosotros debemos amar y seguir, Señor. Hoy te damos gracias por un día más de vida, gracias por nuestra familia, gracias por lo que tú haces, Señor. Tú eres grande con nosotros, grande misericordia, Señor. Por eso esta mañana te buscamos de todo corazón, Señor, porque el que busca encuentra, al que pide se le da, y al que toca se le abre, Señor, dice tu palabra. Y hoy tocamos, Señor, a tu puerta para que tú seas abriendo, Señor, las puertas de los cielos a favor de tus hijos. Te damos toda gloria, todo honor, y ponemos este tiempo, la palabra, Señor, nuestra vida delante de tu presencia. Te pedimos que perdones todo pecado, Señor, que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, que nos vivifiques en el fuego de tu Espíritu Santo. Te damos toda gloria, todo honor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias al Señor porque tú estás allí conectado, y quiero pedirle que por favor me acompañe en esta adoración. Amén. Un corazón justo, confiado en ti. Encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Eres mi paz, confío
Tú eres nuestra paz, Señor, en ti confiamos. En ti podemos estar tranquilos, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, Dios Todopoderoso. Tú eres nuestra paz. Tú eres mi paz. En ti, Señor. Solo en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemarás, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, Ahí estarás. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, Ahí estarás. Amén. Siempre el Señor estará con nosotros. Siempre su presencia irá con nosotros. Él lo ha prometido. La palabra de Dios dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así es que tú y yo tenemos que estar confiados en esa promesa, en que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Amén. Y quiero compartir hoy en el nombre del Señor esta palabra que el Señor ha colocado en mi corazón. Dice así: el poder de la obediencia. Y quiero pedirle que por favor vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 21. Y bueno, el tema de la obediencia para nosotros los hijos de Dios es muy importante. Dios sobre todo quiere que nosotros seamos obedientes, así como nosotros deseamos que nuestros hijos, la herencia que Dios nos ha dado a nuestros hijos, sean obedientes para con nosotros. Asimismo nosotros esperamos que sean obedientes. Igualmente Dios desea de nosotros ¿qué? Obediencia. Desea que nosotros guardemos sus mandamientos. Desea que nosotros volvamos a Él. Y más en este tiempo como nunca, yo sí creo que Dios está esperando ver la obediencia de sus hijos. Amén. Y me sorprende ver cómo las noticias revelan que en este tiempo aún de toque de queda y de cuarentena la gente se embriaga, la gente hace fiestas, claro, porque no conocen del Señor, pero lastimosamente muchos que sí conocen la palabra del Señor están participando de estas cosas. Y hoy el llamado que el Señor nos hace es a obedecerle, a estar pendientes de obedecer su palabra. Y muchos dirán: no, es que yo no puedo obedecer en esto, no puedo obedecer en lo otro porque me gana la tentación. Pero hoy vamos a aprender de un hombre muy importante en la Biblia, de José. Pero quiero que por favor me acompañe a Juan capítulo 14, verso 21. Y dice así: el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Qué promesa tan hermosa. Mire, aquí el Señor nos dice que el Señor amará a aquel que obedece sus mandamientos, que el Padre le amará, el Dios Todopoderoso. Y sabemos que nosotros, por ser hijos de Dios, somos lavados por la sangre de Cristo. Pero el Señor, más que sacrificio, quiere que nosotros vivamos una vida por el Espíritu. Amén. Y vivir por el Espíritu no es otra cosa que sacrificar la carne, que dar muerte a la carne. Y es por eso que quiero que por favor me acompañe al libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 9, dice así:
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ser obedientes a Cristo. Sabemos que por eso Cristo vino a morir en la cruz, porque es imposible o era imposible para el hombre obedecer todos los lineamientos, todos los decretos de la ley. Pero para esto vino Jesús, para que nosotros pudiéramos en Él obedecer. Cada vez que alguien me dice a mí, es que esta adicción, es que este pecado me gana. Sí, todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones. La palabra de Dios dice que ¿por qué llamas bueno a alguien si solamente Dios es bueno? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y amén, solamente Dios es bueno, pero Dios nos ha dado el poder de obedecerle a través de su Espíritu Santo. Por eso dice que el que tiene al Espíritu de Dios, que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, o sea, tuvo el poder de levantar a Cristo de la muerte, ese mismo mora en nosotros. Y ese mismo poder es el que nos da el poder para obedecer, amén, el poder para sacrificar la carne, para morir a los deseos de la carne. Y es por eso que quiero darles un ejemplo y vamos al libro de Génesis, capítulo 39, vamos a leer del 1 en adelante. Dice así: los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. Los hermanos de José le tenían envidia, celos, porque Dios le hablaba a través de sueños y eran sueños que revelaban que José iba a gobernar y a estar por encima de sus hermanos, aún de su familia. Entonces ellos estaban celosos de él y lo vendieron a Potifar como esclavo. Más adelante dice en el verso 2, el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. ¡Wow! El Señor estaba con José. El Señor estaba con José ¿a través de qué? ¿Por qué? Porque José era un hombre obediente. Dice que José vivió en la casa de su amo egipcio, o sea, de Potifar, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y de todas las otras posesiones que el Señor pues tenía. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en el que puso a cargo a José de todas las posesiones. ¡Wow! Desde que este hombre puso a administrar a José, Dios bendijo toda la casa de este varón. Toda la casa de este egipcio fue bendecida por causa de José. Entonces, ¿qué pasó? El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo, o sea, hasta las siembras eran bendecidas tan solo porque José estaba allí en la casa de Potifar administrando. Qué glorioso es que José era un gran administrador, amén. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera su comida, la que él consumía. Es decir, que ese hombre se despreocupó de absolutamente todo y le entregó a cargo todo a José. Era tal el grado de confianza. José era un hombre muy guapo, muy apuesto. Y al parecer, según lo dice la palabra, dice aquí que la esposa de Potifar se fijó en José.
Y entonces, ¿qué pasó con esta señora? Dice que un tiempo después la esposa de su amo comenzó a fijarse en José, dijo, acuéstate conmigo. ¡Wow! ¡Qué tentación tan impresionante! Pero dice aquí, pero José se rehusó. En todo momento José se rehusó. Dice que esta mujer venía todos los días a tentar a José, todos los días venía a decirle acuéstate conmigo, todos los días venía a seducirlo. O sea, la tentación estaba a la puerta. Allí José estaba siendo tentado y tentado en una tentación sexual. Ella quería que se acostara con ella, que tuvieran relaciones sexuales aún ellos estando casados. Y esto para Dios es adulterio. Y José lo sabía, pero José se negó. ¿Por qué se negó José? Porque quería obedecer a Dios. Vamos a ver qué le dice en el verso 9. No hay nada en esta casa que no se iguale a mí. Lo único que se me ha negado es usted, porque usted es la esposa de mi amo. ¿Cómo puedo hacerle algo tan malo? ¿Cómo puedo cometer este pecado delante de Dios? Wow, lo que José estaba diciendo aquí es cómo yo puedo desobedecer a Dios, cómo yo puedo hacerlo si yo lo amo. Mire, realmente este hombre demuestra aquí un amor apasionado por Dios y una obediencia apasionada por Dios. Sabe, hoy muchos hombres y muchas mujeres se dejan llevar por la tentación, se dejan llevar por el momento, sabiendo que Jesús es quien nos fortalece ante las tentaciones. Su Espíritu Santo es quien nos fortalece. Y él se cuestiona, ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Dice que esta mujer le arranca las ropas y se queda con las vestiduras de él en la mano y de repente él sale huyendo, ¿sabe? Es mejor huir de la tentación. Hay gente que cree, no, yo lo puedo controlar, yo puedo controlar una cerveza, yo puedo controlar una salida, yo puedo controlar una fiesta, yo puedo controlar un lugar íntimo con esta persona y nada va a pasar. Pues aquí nos demuestra la Biblia que es mejor huir ante las tentaciones que son muy difíciles de controlar. Cuando alguien me pregunta, ¿qué debo hacer para controlar esta tentación, para poder obedecer a Dios sobre esta tentación? Y sabe, yo quiero decirle, la palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no me cansaré de decir esto, porque si hay algo que el Señor me ha mostrado en el transcurrir de mi vida con Cristo, es que si tengo alguna tentación, que si soy tentada, porque todos somos tentados, lo único que yo tengo que clamar es por la sangre de Cristo, entregarme a Él, buscar a Dios y Él me va a fortalecer. Es lo mismo que ese José hacía, porque dice que ella lo buscaba día tras día venía ella con su tentación. Y las mujeres egipcias, y sobre todo las que estaban en un rango muy alto, como la esposa de este Putifar, este egipcio, era una mujer seguramente muy hermosa, muy adornada, y eso eran mujeres que se llenaban de esencias. Entonces hoy podría decir un hombre joven y apuesto, podría decir no, pero pues yo por qué me voy a guardar, yo por qué voy a estar en santidad, yo por qué voy a obedecer, y por qué si las mujeres de pronto se me lanzan a los brazos, cuando el Señor lo que está buscando es que nosotros le agrademos en obediencia. Porque es nuestro Padre, y cuando nuestro Padre nos dice que no, es porque nos ama. ¿Amén? Un no de Dios es por el amor de Dios hacia nosotros. Un no te conviene, un no salgas con Él, un no vayas, es porque Dios nos quiere guardar, Dios nos ama y quiere que vivifiquemos nuestra vida en el Espíritu. Es por eso que vivir en obediencia tiene que ir amalgamado a vivir una vida del Espíritu, una vida del Espíritu Santo. Es por eso que tú y yo tenemos que entregarnos en obediencia a Dios apasionadamente. Porque solamente si estamos viviendo en una obediencia apasionada a nuestro Señor,
es posible que le podamos ser fieles siempre. Dice ella, en el verso 12, dice ella, acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en manos de ella y salió huyendo. Cuando ella vio que él había dejado la ropa en sus manos y salió huyendo, llamó a sus siervos de las casas y dice que cuando ella llamó a sus siervos empezó a decirles que él había tratado de abusar de ella, que él había tratado de violarla, amén, de contrariarla, ¿sí? Entonces su esposo le cree y manda a tomar preso a José. Pero mire qué impresionante, si usted sigue leyendo esta palabra que es muy poderosa, dice en el verso 21, en adelante de este capítulo, dice que el Señor estuvo con José en la cárcel. Y fue tanto lo que estuvo el Señor con José en la cárcel que, y lo prosperó tanto estando en la cárcel porque José era obediente. Lo prosperó tanto en la cárcel que el guardián de la cárcel le dio a José administrar la cárcel. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar que alguien que está preso pase a administrar la cárcel? Bueno, esto me da cuentas de que José no solamente era obediente en cuanto a guardar el templo del Espíritu Santo, sino que también era un buen administrador. Como lo fue en la casa de Potifar, así lo fue allá en la cárcel. Y Dios le dio más a ese buen administrador. Es decir que, mire, ¿Dios puede prosperarnos aún en tiempo de pandemia? Claro que sí. Si Dios prosperó a este hombre José estando en la cárcel, a nosotros también nos puede prosperar aún en medio de pandemia. ¿Qué necesitamos nosotros para ser prosperados aún en medio de la crisis? Dos cosas: ser obedientes a Dios, que en el poder de la obediencia encontramos la bendición del Señor. Ser obedientes y ser buenos administradores. Son dos grandes cualidades que yo encuentro en José. José era un hombre obediente a Dios y era un buen administrador de lo que se le confiaba. Si usted va 2 capítulos más adelante, en el capítulo 41 de Génesis, dice que José revela los sueños del faraón. El faraón tiene unos sueños y nadie se los puede descifrar, nadie le puede decir de qué se tratan, pero viene José desde la cárcel y le da la interpretación a estos sueños de parte de Dios. Estas interpretaciones son las correctas y el faraón ve que Dios está con José y lo llama y lo hace segundo sobre toda la tierra. Y viene un tiempo de escasez y aquel que Dios levanta como dueño y Señor en la tierra, segundo después del faraón, es precisamente a José. Aquel que fue difamado, aquel que fue entregado, vendido, aquel que fue entregado a la cárcel, en esa persona de José fue levantado un gran hombre, que cuando la tierra no tuvo hambre, cuando la tierra no tenía que comer, José era quien administraba los grandes graneros, era quien administraba ¿qué? La comida. Mire qué importante, ese José fue levantado en medio de la escasez, aún con abundancia, para él y para toda la tierra. Qué impresionante es el poder de la obediencia. Esto era lo que vivía José. Vivía José en el poder de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que temía a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. ¿Sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vivir en obediencia a través del poder del Espíritu Santo sí se puede lograr. Es que es difícil, claro que sí, es difícil morir a la carne, pero esto nos identifica como hijos verdaderos de Dios. Esto nos identifica como hijos de Dios y sabe, no solamente nos identifica, sino que también nos hace estar
en lugares elevados, en lugares altos, en lugares de prominencia. La obediencia a Dios hace que nosotros podamos escalar, podamos avanzar. Así como José prosperó estando en medio de la cárcel, así como José prosperó en medio de la hambruna de toda la tierra, así mismo Dios nos puede hacer prosperar a través de llevar una vida de sacrificio a la carne, pero vivificando el espíritu, que es lo que habla la Biblia en el texto de Romanos que acabamos de leer. Es muy importante que tú y yo entendamos el poder de la obediencia en Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que mora en nosotros, según lo dice la palabra. Ese mismo poder te va a hacer permanecer en obediencia, en sacrificio vivo a Dios. Es muy importante que tú y yo estemos en sacrificio vivo al Señor, amén. Así como José, este es un gran ejemplo. Y quiero mencionar unas cosas que tenía José muy importantes para que las tengamos en cuenta. José obedecía a Dios por encima de cualquier cosa, por encima aún de sus propios deseos, por encima de su parecer. Dice que José siempre fue obediente. José debía ser lleno de fortaleza a Dios todos los días, porque una persona que pase por la cárcel, por el vituperio, tal vez por los golpes, no sabemos qué le hicieron cuando esta mujer lo difamó, aún así él permanecía firme amando a Dios, amén. Dice que José era un gran administrador de todo lo que se le confiaba. Sabes, en medio de este tiempo tú y yo tenemos que ser grandes administradores, obedientes en todo en nuestro templo, pero asimismo en el templo del Espíritu Santo, pero asimismo obedientes en todo lo que Dios nos da para administrar. Tú y yo tenemos que saber que nosotros estamos puestos aquí como administradores de nuestro tiempo, del templo del Espíritu Santo, administradores de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado, de los bienes que Dios nos ha dado. Y es necesario que en este tiempo nosotros obedezcamos siendo buenos administradores. Dice la palabra que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Es tiempo de desechar en la lista aquello que no nos conviene, hacer una lista de aquello que no le agrada a Dios, que estamos participando de cosas que no le agradan a Dios, que no te enriquecen, que no te añaden, que no son bendición para tu vida y que al contrario nos alejan de la presencia de Dios. La invitación esta mañana de parte de Dios es a que le obedezcamos, a que le sigamos y a que nos convirtamos en grandes administradores de todo lo que el Señor nos ha confiado, amén. Y quiero pedirle que por favor me acompañe, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos. Tú eres bueno, Señor, confiamos en ti, en tu presencia. Señor, hoy queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que nos limpies, que nos levantes. Perdona todos nuestros pecados, Señor, con aquellos que te desagradamos, aquello que nos hace estar apartados de tu presencia, Señor. Por favor, permítenos ser firmes en medio de todas las circunstancias, por sobre todo obedecerte, Señor, porque tu palabra dice que aquel que te ama es aquel que te obedece. Queremos amarte con el corazón, pero también, Señor, con conciencia, sabiendo que el temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría. Señor, creemos que tu presencia va con nosotros donde quiera que vamos. Sabemos que tu presencia mora en nosotros, por lo cual tú nos prosperas, Señor, en medio de toda dificultad, en medio de toda adversidad. Señor, tu presencia está con nosotros, tu palabra está con nosotros. Permítenos ser fieles a ti, permítenos ser fieles a tu obra, fieles, Señor, en cada momento, Señor. Espíritu Santo, tú que levantaste a Jesús de los muertos, danos el poder, Señor, para obedecer toda obra que viene de tu palabra, Señor, para obedecer todo mandamiento. Dios Todopoderoso, Espíritu Santo,
Te damos toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza solamente a ti, Señor. Creemos, Dios Todopoderoso, que tú nos das sanidad, Señor, que tú das fuerzas al que se encuentra cansado, Señor. Te damos gloria, poder y alabanza solamente a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por tu presencia, porque te conectas. Gracias por ser muy fiel. Esta semana no te olvides de conectarte. Nuestro pastor va a estar compartiéndonos el devocional. No te olvides de mañana martes, 7 de la noche, inician los discipulados. No te olvides de inscribirte. Dios te bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.